El domingo de resurrección es el amanecer más glorioso en la historia de la humanidad. Es el día en que el silencio del sepulcro fue interrumpido por la voz del cielo, y la piedra, símbolo de encierro y muerte, fue removida para revelar la vida eterna. Este día no es solo una conmemoración religiosa, sino una invitación profunda a despertar con Cristo a una nueva existencia. La resurrección es el corazón palpitante del cristianismo, la prueba del amor de Dios que vence el pecado, la muerte y el miedo. El Evangelio según Mateo 28, 5-6 nos ofrece una escena que ha cambiado el curso de la historia. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo». Estas palabras no solo anuncian un evento, sino una transformación. Nos recuerdan que Dios cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. El contexto de este versículo es poderoso. Las mujeres habían ido al sepulcro con dolor, buscando un cuerpo muerto, pero lo que encontraron fue esperanza viva. Ellas fueron las primeras testigos del milagro, demostrando que el mensaje de la resurrección no se entrega a los poderosos, sino a los corazones humildes que permanecen fieles incluso en el dolor. El Evangelio de Juan 21-18 amplía esta narrativa desde la experiencia de María Magdalena, quien, confundida por la tumba vacía, permanece llorando fuera del sepulcro. En su tristeza, ella busca a su Señor, sin entender que Él ya había vencido a la muerte. Entonces, escucha su nombre, María, y en ese instante lo reconoce. Esta escena es profundamente humana. Muchas veces no reconocemos la presencia de Cristo en medio del dolor hasta que Él nos llama por nuestro nombre. La resurrección no es solo un hecho, es una relación renovada. Jesús resucitado no se muestra como una figura distante, sino como alguien cercano que nos conoce profundamente. Lucas 24, 5-6 también recoge la proclamación de los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta pregunta es una de las más desafiantes del Evangelio. Nos invita a dejar de buscar vida en lo que está muerto, en hábitos, en temores, en culpas. Nos llama a reconocer que Cristo vive y que, si vivimos con Él, debemos salir del sepulcro interior y caminar hacia la luz. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios 15-17, afirma con claridad: «Si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra fe». La resurrección es la piedra angular de nuestra esperanza. No es solo un símbolo ni una metáfora, es una realidad espiritual con consecuencias eternas. A través de la resurrección, el pecado ha sido vencido, el poder de la muerte ha sido quebrado, y la promesa de la vida eterna se ha hecho concreta. No seguimos a un líder muerto, sino a un Salvador vivo. La resurrección, sin embargo, no borra la cruz, sino que la transfigura. El dolor de la pasión se convierte en camino de gloria. La muerte de Jesús no fue el final, sino el inicio de un nuevo pacto. Esto tiene profundas implicaciones para nosotros. Cada herida puede ser transformada, cada pérdida puede dar fruto, cada noche puede dar paso a un nuevo amanecer. Si creemos en el resucitado, no hay oscuridad que no pueda ser iluminada. Romanos 6:4 nos invita a aplicar esta realidad a nuestras vidas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. El domingo de resurrección no es solo una celebración litúrgica, es una llamada a vivir de otra manera, a dejar atrás nuestras tumbas personales, el rencor, el egoísmo, la desesperanza, y caminar con Cristo en la novedad del amor, de la paz y de la misericordia. Este día es también una oportunidad para renovar nuestra fe comunitaria. Al igual que los discípulos que se reunieron con temor pero terminaron llenos de gozo, Juan 20:19-23, también nosotros somos llamados a encontrarnos con el resucitado en medio de nuestras comunidades, familias y parroquias. Él sigue viniendo a nuestras puertas cerradas con las palabras:
La paz esté con ustedes. Finalmente, el domingo de resurrección nos llama a la misión. Como las mujeres que corrieron a anunciar lo que habían visto, como los discípulos que no pudieron callar lo que habían experimentado, nosotros también estamos invitados a ser testigos de la resurrección. No se trata solo de predicar con palabras, sino de vivir con alegría, con fe y con amor, mostrando que la muerte no tiene la última palabra. En este día de resurrección, nuestra alma se pone de pie, se levanta del polvo del Viernes Santo, cruza el silencio del sábado y abraza la luz del domingo. Cristo vive. Y porque Él vive, también nosotros podemos vivir verdaderamente. Esta es la buena noticia. Esta es nuestra esperanza, la piedra removida y la esperanza renacida. El domingo de resurrección es una fecha sagrada que no se puede entender plenamente sin meditar en las palabras que la Biblia nos ofrece. Cada versículo de los Evangelios que relata la resurrección de Jesús está impregnado de poder espiritual, consuelo y verdad eterna. Esta primera parte se centrará en los textos iniciales que narran el suceso milagroso, la visita de las mujeres al sepulcro y el anuncio del ángel. Mateo 28, 1-6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este pasaje contiene una riqueza de elementos simbólicos y espirituales. Primero, se resalta que el suceso ocurrió al amanecer del primer día de la semana, lo que representa un nuevo comienzo, una nueva creación. La resurrección de Jesús no solo es la restauración de su vida física, sino el nacimiento de una nueva realidad espiritual para toda la humanidad. El hecho de que las primeras testigos sean mujeres es también profundamente significativo. En una sociedad donde el testimonio femenino era menospreciado, Dios elige a las humildes y fieles para ser las primeras portadoras de la buena noticia. María Magdalena y la otra María no estaban allí por curiosidad, sino por amor. Ellas no abandonaron a Jesús ni en la muerte. Este detalle nos recuerda que la fidelidad en medio del dolor abre el camino a la revelación divina. El terremoto que precede a la aparición del ángel refleja la conmoción espiritual que implica la resurrección. Así como la tierra tiembla cuando Dios interviene, nuestras vidas también son sacudidas cuando reconocemos que Jesús ha vencido a la muerte. El ángel no solo remueve una piedra física, sino que simboliza la remoción del miedo, de la culpa, del pecado, del encierro. La piedra del sepulcro también representa las barreras internas que nos impiden vivir plenamente. El aspecto del ángel como relámpago y su ropa blanca evocan la santidad, el poder y la gloria de Dios. En contraste, los soldados romanos, símbolo del poder humano, quedan como muertos ante la presencia divina. Esta escena revela una gran verdad espiritual. Ningún poder terrenal puede resistir la luz de Dios. La frase del ángel, «No temáis vosotras», tiene una fuerza transformadora. El temor que domina el corazón humano frente a la muerte, el dolor y lo desconocido, es confrontado por la voz del cielo que trae paz. El ángel reconoce que ellas buscan a Jesús, el que fue crucificado, y les anuncia, «No está aquí, ha resucitado como dijo». Esta declaración es el centro de la fe cristiana. Jesús no fue vencido, sino que triunfó. Lo que parecía una tragedia es, en realidad, el plan de salvación consumado. El ángel invita a las mujeres a ver con sus propios ojos. Venid,
ved el lugar donde fue puesto. La fe cristiana no es ciega. Dios permite que confirmemos la verdad, que veamos las señales, que experimentemos su presencia. Ver el sepulcro vacío es un acto simbólico. Es ver que la muerte no tiene la última palabra. Marcos 16, 1-6. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asombraron. Mas él les dijo: no os asombréis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Este relato complementa el anterior con detalles humanos muy profundos. Las mujeres compran especias para ungir a Jesús, es decir, aún lo consideran muerto. Ellas actúan desde el amor, pero no desde la plena fe en su promesa de resurrección. Esto refleja nuestra propia experiencia. Muchas veces nos acercamos a Jesús sin entender completamente su poder, limitados por la lógica humana, sin recordar sus palabras. Su preocupación por la piedra muestra cómo nuestras dudas pueden impedirnos avanzar. ¿Cuántas veces nos detenemos por pensar que no podremos mover los obstáculos que se interponen entre nosotros y Dios? Sin embargo, al llegar, descubren que la piedra ya había sido removida. Lo que ellas pensaban imposible, Dios ya lo había resuelto. La figura del joven vestido de blanco, sentado a la derecha, también representa el mensajero celestial, y su mensaje es idéntico: no os asombréis, ha resucitado. El asombro ante lo divino es natural, pero Dios quiere llevarnos más allá, del asombro a la fe. Encuentro con lo imposible, la tumba vacía y el anuncio del resucitado. La resurrección de Jesús no es solo un hecho aislado en la historia, sino el eje sobre el cual gira toda la fe cristiana. A través del relato bíblico, Dios nos revela verdades espirituales que siguen transformando corazones hasta el día de hoy. En esta segunda parte, nos detendremos especialmente en los evangelios de Lucas y Juan, los cuales nos ofrecen perspectivas poderosamente humanas y divinas del gran acontecimiento. Lucas 24, 1-7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Este pasaje comienza con una imagen familiar: mujeres fieles, al amanecer, trayendo perfumes y especias, símbolos de amor, duelo y devoción. Van al sepulcro aún sin comprender lo que está por suceder. Este gesto revela que a veces, aún en nuestra incomprensión o tristeza, el amor sincero nos mantiene en el camino hacia el encuentro con Dios. La tumba vacía no solo provoca confusión, sino también una apertura a lo divino. Cuando lo esperado no se encuentra, cuando nuestros esquemas se rompen, es allí donde Dios habla. Las mujeres están perplejas, y en esa perplejidad aparecen los mensajeros celestiales. La pregunta de los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, es una de las más profundas de toda la Escritura. Nos invita a revisar nuestra fe, a reconocer que Jesús no está en los lugares de desesperanza,
En los ritos vacíos, en la nostalgia, Jesús vive y está en acción. Los ángeles les recuerdan las palabras del Señor, lo que Él ya había dicho. Aquí hay un principio poderoso. La fe renace cuando recordamos las promesas de Dios. En los momentos de oscuridad, es clave acudir a la palabra, no para buscar explicaciones racionales, sino para recordar que ya todo había sido anunciado. El versículo cierra con una síntesis del plan de salvación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, crucificado y resucite al tercer día. Nada fue accidental. Todo lo que ocurrió, incluido el dolor, tenía un propósito divino. Juan 21:8. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Este relato de Juan se centra en la experiencia íntima y conmovedora de María Magdalena y de los discípulos Pedro y Juan. María, al ver el sepulcro abierto, asume que se han llevado el cuerpo del Señor. Esto muestra una reacción humana comprensible. Ante lo inexplicable, el corazón tiende a suponer lo peor. A veces también nosotros, cuando no entendemos los planes de Dios, creemos que Él está ausente o que su poder fue vencido. Pero es precisamente en esos momentos que Dios está obrando silenciosamente. La carrera de los dos discípulos hacia el sepulcro está cargada de emoción. Juan llega primero, pero no entra. Pedro, más impulsivo, entra sin dudar. Esta escena refleja dos formas distintas de acercarse a la fe. Una más reflexiva, otra más arrojada. Ambas son válidas cuando están guiadas por el amor a Jesús. La mención de los lienzos y el sudario tiene un simbolismo profundo. No se trató de un robo del cuerpo. Todo está ordenado, cada cosa en su lugar. El sudario enrollado y puesto aparte sugiere intención, cuidado y un mensaje oculto. Jesús ha resucitado con poder y con orden. La tumba no fue saqueada. Fue dejada atrás como una etapa cumplida. El detalle que más conmueve es la reacción del discípulo amado. Vio y creyó. No necesitó ver a Jesús en persona aún. Le bastó el vacío, el silencio del sepulcro y los lienzos para entender que el Maestro había cumplido su palabra. Esta es una enseñanza clave. Hay momentos en que Dios nos llama a creer, incluso sin pruebas físicas, solo confiando en lo que Él nos dijo. Encuentros con el resucitado. Del llanto a la esperanza. Después del descubrimiento de la tumba vacía, los evangelios nos presentan los primeros encuentros personales con Jesús resucitado. Estas apariciones no solo confirman la victoria sobre la muerte, sino que también muestran cómo el Señor consuela, restaura y reenvía en misión a sus seguidores. Cada encuentro contiene una enseñanza vital para nuestra vida espiritual. Hoy, Juan 20:11-18, Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras?
«¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir Maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena, una de las discípulas más fieles de Jesús, se convierte en la primera en ver al Señor resucitado. La escena inicia con ella llorando desconsolada, símbolo del corazón que no logra comprender que Dios ya ha actuado. A veces nos pasa lo mismo, nos aferramos al dolor, incapaces de ver que la gracia ya ha llegado. La pregunta de Jesús, ¿por qué lloras?, no es un reproche, sino una invitación a levantar la mirada. Él nos busca incluso cuando nosotros no lo reconocemos. María lo confunde con un jardinero, lo cual no es un error poético, sino una profunda verdad espiritual. Jesús, como nuevo Adán, es ahora el jardinero de la nueva creación. Él cuida, restaura, planta esperanza en el alma herida. El momento de la revelación llega con una sola palabra: María. El resucitado se da a conocer llamándonos por nuestro nombre. Su amor es personal. No basta con saber que Jesús resucitó. Lo transformador es que Él resucitó para mí, y me llama a mí, por nombre, con ternura y poder. El mandato que Jesús da a María es claro: ve y diles a mis hermanos. La que fue testigo de la cruz ahora es también apóstol de la resurrección. Este cambio nos recuerda que Dios transforma el dolor en misión. El sufrimiento no tiene la última palabra. El encuentro con Jesús nos lanza a anunciar vida. Lucas 24:13-35. El camino a Emaús. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Este pasaje, aunque extenso, es uno de los más conmovedores de los relatos pascuales. 2 discípulos caminan cabizbajos, desilusionados, hablando sobre todo lo que ha ocurrido. Creían en Jesús, pero no entienden por qué murió. La tristeza, el desconcierto y la falta de comprensión los hacen alejarse de Jerusalén, símbolo de la comunidad de fe. Esta escena es un espejo de tantas almas que, tras momentos de prueba, se alejan del fuego de la fe. Jesús se acerca y camina con ellos, pero sus ojos no pueden reconocerlo. Esto representa nuestras propias cegueras espirituales. A veces, Jesús está tan cerca y no lo vemos. Sin embargo, Él no los reprende ni se revela de inmediato. Primero escucha. Dios sabe que antes de abrirnos los ojos, necesita abrir nuestro corazón. A lo largo del camino, Jesús les explica las Escrituras. El Señor nos enseña que comprender su muerte y resurrección requiere caminar con la palabra. Él da sentido al sufrimiento a la luz del plan divino. Pero es en el gesto de partir el pan cuando los ojos de los discípulos se abren. Este gesto eucarístico conecta la revelación con el alimento del alma. Allí comprenden, y en ese momento, Jesús desaparece. Él no se va, simplemente cambia su presencia. Ahora vive en la comunidad, en la palabra y en el pan. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?, zrenia ellos. Este ardor interior es el signo del verdadero encuentro. Y entonces, regresan a Jerusalén. El encuentro con Cristo resucitado siempre nos lleva de vuelta a la comunidad, al compartir la fe, al testimonio. Nadie que ha visto al resucitado permanece igual ni aislado. La fe vivida en comunidad es la respuesta lógica a la Pascua. Misión, paz y promesa. El legado del resucitado. Los evangelios no solo narran la resurrección como un hecho glorioso y único, sino que también nos muestran sus consecuencias. Los discípulos son transformados, la misión comienza, y la esperanza se multiplica. En estos últimos versículos se entrelazan la alegría, el envío y la promesa de una presencia eterna. Juan 20:19-23. Jesús se aparece a los discípulos y les da la paz. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Los discípulos están reunidos, pero con miedo. La noticia de la tumba vacía ha corrido, pero el temor aún domina sus corazones. Así sucede con nosotros muchas veces. Hemos oído de la resurrección, pero aún no hemos experimentado plenamente su paz. Jesús irrumpe en medio de ese encierro, no forzando la puerta, sino atravesando todo límite, toda barrera. El Señor resucitado entra donde hay miedo, culpa o duda, y se planta en medio. Y lo primero que dice es: «Paz a vosotros». No los reprende, no les reclama su huida ni su negación, les ofrece paz. Esta paz no es solo ausencia de conflicto, es plenitud del alma, certeza de que todo está en las manos de Dios. Luego les muestra las heridas, sus manos, su costado. Las marcas del sufrimiento no han desaparecido, pero han sido redimidas. Las heridas glorificadas son prueba del amor que vence al odio. Jesús no borra su pasado, lo transforma en testimonio. En nuestras vidas, las heridas sanadas también pueden volverse fuente de consuelo para otros. Jesús les repite la paz y los envía. Como el Padre me envió, así también yo os envío. La resurrección no nos deja pasivos, nos impulsa a salir. Cada creyente es enviado con una misión: anunciar la vida, la reconciliación, el perdón. Y para eso, Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Ese soplo recuerda el aliento de vida dado a Adán. Así, comienza una nueva creación en los discípulos y, por extensión, en nosotros. Mateo 28, 16-20. La Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Aquí Jesús no solo aparece, sino que da instrucciones definitivas. Los discípulos están en Galilea, un lugar clave porque representa el punto donde todo comenzó. Jesús resucitado nos vuelve al origen para lanzarnos hacia el futuro. Ellos lo adoran, pero algunos dudan. Este detalle es profundamente humano y consolador. Incluso ante el resucitado, hay corazones que vacilan. Dios no exige una fe perfecta para llamarnos. Llama incluso en medio de nuestras dudas. Luego viene una afirmación poderosa: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Jesús, el que fue rechazado, crucificado y sepultado, ahora reina. Y desde esa autoridad envía a sus discípulos a evangelizar. La misión no es opcional, es consecuencia natural de encontrarse con Cristo vivo. Hacer discípulos, bautizar, enseñar, todo eso es el eco de la Pascua en la historia, y cierra con la gran promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Este es el corazón de la Pascua, Dios con nosotros, en cada paso, en cada desafío. No estamos solos. El que venció la muerte camina a nuestro lado. Lucas 24, 50-53. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La ascensión cierra el ciclo pascual. Jesús sube al cielo, pero no se despide con tristeza, sino bendiciendo. No hay ruptura, hay plenitud. Los discípulos no se quedan desolados, sino llenos de gozo. ¿Por qué?
porque han comprendido que la resurrección no es un recuerdo, sino una presencia eterna. Los versículos del domingo de resurrección no son solo el cierre de un relato, sino el comienzo de nuestra historia con el resucitado. Él entra en nuestras dudas, nos llama por nombre, camina a nuestro lado, nos da paz, nos envía y promete quedarse con nosotros. Cada palabra, cada gesto, cada aparición es una luz para nuestras sombras y una esperanza para nuestros días. Que podamos, como María Magdalena, los de Emaús y los 11, escuchar su voz, arder con su presencia y salir al mundo a anunciar que verdaderamente ha resucitado. Oración. Alégrate, alma mía, porque Él ha resucitado. Señor Jesús, hoy me presento ante ti con el corazón conmovido y agradecido. La gloria de este día, el domingo de resurrección, supera cualquier alegría terrenal. No hay celebración humana que se compare con el gozo que nace de saber que el sepulcro ya no guarda tu cuerpo, porque tú vives, porque venciste a la muerte y al pecado, porque cumpliste la promesa de amor más grande que ha escuchado el alma humana. Hoy celebro no solo tu victoria, sino también mi esperanza renovada, mi fe restaurada y el despertar de mi espíritu que a veces parecía dormido bajo el peso de las dudas. En medio de un mundo que muchas veces parece gobernado por el dolor, por la injusticia y por la muerte, tu resurrección es la señal más poderosa de que el mal no tiene la última palabra. Tú has roto el ciclo de desesperanza. Has demostrado que el sacrificio no fue en vano, que la entrega produce frutos eternos y que el amor verdadero, aquel que se dona sin medida, tiene poder para transformar la historia. Señor, ¿cómo no adorarte en este día, si al salir del sepulcro también abriste para nosotros la puerta hacia una nueva vida? Nos invitaste a vivir desde ahora la eternidad, no como algo lejano, sino como una realidad que se experimenta en cada acto de fe, de amor, de perdón. Hoy, Señor, quiero contemplar tu tumba vacía no con temor, como lo hicieron algunos, sino con el corazón abierto a tu misterio. Quiero ser como María Magdalena, que aunque lloraba, no dejó de buscarte, y al oír su nombre de tus labios, comprendió que tú siempre estás presente, incluso cuando creemos haberte perdido. Ayúdame a reconocer tu voz, a estar atento cuando me llamas por mi nombre, a no pasar de largo cuando me encuentras en medio del dolor o de la incertidumbre. Haz que mi fe no dependa de pruebas externas, sino del fuego interior que solo tú puedes encender. Tú me enseñas, Señor, que la resurrección no es solamente un evento pasado, sino una experiencia que se actualiza cada vez que uno de nosotros elige la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal, la esperanza sobre la resignación. Cuando en mi vida cotidiana decido perdonar, cuando levanto al que está caído, cuando acompaño al solitario o doy una palabra de aliento, allí estás tú, resucitando una vez más. Por eso, te pido que me hagas instrumento de tu resurrección, que mi vida hable de ti sin necesidad de muchas palabras, que mi testimonio sea coherente y transparente, que al verme otros puedan decir, Él también ha visto al Señor. Jesús, a veces me parezco a los discípulos que iban camino a Emaús. Me siento abatido, confundido, incapaz de comprender el sentido de lo que vivo. Pero tú caminas conmigo, aunque no siempre lo reconozco. Tú me hablas a través de las Escrituras, me explicas el misterio del sufrimiento y cuando menos lo espero, te revelas en los gestos más sencillos, en el partir del pan, en una conversación sincera, en una oración silenciosa. Gracias porque no te cansas de buscarme, de enseñarme, de acompañarme. Gracias, Señor, por no haberte quedado en la tumba. Gracias porque tu resurrección me recuerda que mi historia no está condenada a repetirse, que siempre hay una salida, que incluso después del viernes de dolor, llega el domingo de gloria. Ayúdame a vivir con esa certeza, que no me paralicen el miedo ni la tristeza, que no me encierren las piedras de mi propia incredulidad,
Tú eres la piedra angular que sostiene mi vida, y hoy me uno a toda la creación para proclamar que tú estás vivo, y eso lo cambia todo. Hoy elevo mi oración también por aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo, por los que no creen, por los que se sienten decepcionados o heridos por la vida. Que tu resurrección sea también para ellos una luz, un camino, una verdad que toque sus corazones, y que nosotros, los que te seguimos, seamos testigos auténticos, valientes, compasivos, que llevemos tu mensaje no solo en los labios, sino en cada acción y en cada elección de nuestras vidas. Resucitaste, Señor, y con tu victoria nos has dado identidad, propósito y salvación. Que nunca se me olvide este regalo inmenso, que cada día sea un reflejo de tu gloria, y que cuando mi hora llegue, pueda también resucitar contigo a la vida plena y definitiva. Amén. Oración 2. Caminar como resucitados. Señor resucitado, en este día sagrado donde la luz venció a las tinieblas, me acerco a ti con el corazón dispuesto a comprender lo que significa verdaderamente que hayas resucitado. Porque no se trata solo de una memoria, de una celebración litúrgica o de un símbolo bonito, sino de una realidad profunda que transforma la forma en que entiendo la vida, el sufrimiento, el amor y mi relación contigo. Tu resurrección, Jesús, no es solo una victoria tuya, es también la mía. Al vencer la muerte, abriste un camino nuevo para todos, y yo quiero caminar por ese camino con paso firme. Quiero dejar atrás el sepulcro de mis miedos, de mis viejos rencores, de mis ideas limitadas sobre ti y sobre mí mismo. Si tú has resucitado, entonces no hay cadena que no se pueda romper, no hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay herida que no pueda sanarse, ni noche que no termine en un amanecer. Hoy te confieso, Señor, que a veces vivo como si el domingo de resurrección no hubiera ocurrido. Vivo como si la esperanza tuviera fecha de vencimiento, como si el mal fuera más fuerte que el bien, como si tú estuvieras lejos o ausente. Pero tu tumba vacía me sacude, me despierta, me grita que tú estás vivo, aquí y ahora, caminando conmigo. Tú no eres un recuerdo del pasado, eres el Dios que actúa en el presente, que transforma el hoy. Hazme, Señor, un discípulo de la resurrección. Enséñame a mirar el mundo con los ojos del resucitado, que no me detenga ante la desesperanza, que, al igual que las mujeres valientes que fueron al sepulcro muy temprano, yo también me atreva a salir de mi zona cómoda, a ir al encuentro de la vida, aunque a veces no sepa qué me espera. Ellas fueron las primeras testigos, no porque entendieran todo, sino porque amaban profundamente. Y tú premias ese amor con la revelación. Tú, Jesús, no solo venciste la muerte, también restauraste la dignidad de todos aquellos que te siguen. Nos convertiste en testigos de un reino que comienza aquí. Nos diste una misión: anunciar tu victoria con alegría, con coherencia, con obras que iluminen. Ayúdame a hacer luz, a compartir esta noticia con quienes aún caminan entre sombras. Que mi vida sea testimonio de tu presencia, que al verme actuar, alguien pueda decir: Él vive porque mira con esperanza, porque perdona, porque ama como Jesús amó. Hoy oro también por la Iglesia, tu cuerpo resucitado en medio del mundo. Que no pierda el fuego de tu resurrección, que no se conforme con ritos vacíos ni palabras sin alma, que sea una iglesia viva, llena de alegría pascual, de servicio humilde, de compasión activa. Levanta a tus ministros, a tus laicos, a los jóvenes, a los ancianos, a todos, para que vivan y anuncien tu resurrección con convicción, con pasión y con verdad. Y Señor, si alguna vez me toca vivir la cruz, si vienen días oscuros como los del Viernes Santo, ayúdame a recordar que el sepulcro no es el final. Dame la fe para esperar el domingo, para no abandonar la esperanza aunque todo parezca perdido. Que la semilla que tú sembraste con tu muerte germine en mí y dé fruto en cada circunstancia de mi vida,
incluso en las más dolorosas. Que aprenda a morir a mi egoísmo para resucitar al amor, a morir a mi orgullo para vivir en humildad, a morir a mi desconfianza para caminar contigo con fe renovada. Gracias, Jesús, por no dejarme solo. Gracias porque tu resurrección también me resucita cada vez que me levanto después de caer, cada vez que te elijo por encima de mis caprichos, cada vez que decido amar aun cuando cuesta. Tú vives en mí cuando actúo como hijo del Padre, como hermano de todos, como discípulo tuyo. Haz que cada día comience con la alegría de saber que el sepulcro está vacío, que la piedra ha sido removida y que tú, mi Señor, estás vivo. Que esta Pascua no se quede en una fecha del calendario, sino que sea un estilo de vida. Que mi corazón sea un altar encendido por tu presencia, que mi casa sea lugar de encuentro contigo, que mis decisiones estén marcadas por tu evangelio. Hoy, ante ti, quiero renovar mi fe, mi amor, mi fidelidad. Porque tú resucitaste, yo también quiero vivir como resucitado. Amén. Oración. Haz de mí una nueva creación. Señor Jesús, en este domingo glorioso en que celebramos tu victoria sobre la muerte, me postro ante ti con el corazón abierto, sediento de tu presencia, deseoso de ser transformado por el poder de tu resurrección. Porque no hay otro acontecimiento que tenga más sentido para mi vida que este. Tú, venciendo al pecado, derrotando la oscuridad, rompiendo los barrotes del sepulcro, para darme la vida eterna que solo tú puedes ofrecer. Hoy, reconozco que muchas veces he vivido como si mi alma estuviera aún dormida en la tumba. Me he conformado con una fe tibia. He ocultado mis heridas detrás de máscaras. He permitido que la rutina apague el fuego que una vez ardió en mí. Pero tú has resucitado, Señor, y en tu resurrección encuentro la oportunidad de comenzar de nuevo. No porque lo merezca, sino porque tú eres misericordia, y en ti todo puede ser restaurado. Haz de mí, Señor, una nueva creación, que así como saliste del sepulcro con un cuerpo glorificado, yo también salga de mis sepulcros interiores con un corazón renovado. No quiero seguir viviendo entre piedras frías de orgullo, de culpa o de miedo. Hoy te entrego todo lo que hay en mí que aún está muerto, los sueños abandonados, la fe que se ha desgastado, los amores rotos, la voz interior que a veces me dice que no soy capaz. Revísteme con tu luz, cúbreme con tu resurrección. Enséñame a mirar mi historia con tus ojos, a ver las cicatrices como señales de que la vida ha continuado, de que has estado ahí conmigo incluso en los momentos más difíciles. Que no tema mis fracasos, que los vea como parte del proceso en el que tú obras pacientemente, como el alfarero que moldea el barro con ternura. Porque tú no te escandalizas de mi barro, Señor. Tú lo abrazas, lo amas, lo conviertes en vaso útil para llevar tu amor. Tú eres el Cristo resucitado que se apareció a los que dudaban, a los que huyeron, a los que negaron conocerte. No volviste con reproches, volviste con paz. Y esa paz es la que hoy te pido. No una paz superficial, sino esa que brota del saber que tú estás vivo, que caminas conmigo, que me envías como testigo de tu amor en un mundo sediento de sentido, de consuelo, de redención. Dame tu paz, Jesús, y ayúdame a compartirla. Hoy intercedo por aquellos que aún viven como si no hubieras resucitado, por los que han perdido la fe, por los que sufren en silencio, por los que han sido heridos por la iglesia, por los que están atrapados en el sinsentido. Que tu resurrección los alcance, que sientan que no están solos, que tú vives y caminas a su lado, incluso cuando no logran reconocerte, como ocurrió con los discípulos de Emaús. Quédate con ellos, quédate con nosotros, resucítanos a todos, Señor, resucita nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros proyectos, resucita los matrimonios fríos, los corazones distantes, las vocaciones apagadas.
Que el aliento de tu espíritu renueve la faz de la tierra, comenzando por mi propio corazón. Que donde hubo egoísmo, nazca la entrega. Que donde reinó el silencio, florezca la palabra viva. Que donde hubo sombra, entre la luz clara de tu resurrección. Tú no saliste del sepulcro para quedarte lejos, sino para estar aún más cerca, en lo íntimo del alma que te busca. Tú vives en la Eucaristía, en la palabra, en el hermano, en los pequeños. Que no te busque donde no estás, que no me conforme con imágenes vacías de ti. Llévame a encontrarte en lo cotidiano, en lo sencillo, en los gestos que construyen vida, porque tú estás vivo y todo lo que toca tu presencia se vuelve eterno. Gracias, Jesús, por este día que lo cambia todo. Gracias por mostrarme que el amor es más fuerte que la muerte, que el perdón puede vencer al rencor, que la esperanza tiene la última palabra. Hoy quiero gritar con gozo lo que dice el ángel: no está aquí, ha resucitado. Que mi vida entera sea una proclamación silenciosa pero firme de esa verdad que transforma, que sana, que levanta. Hazme portador de la buena nueva, que al salir de esta oración no vuelva igual, que mis manos estén dispuestas a servir, que mis labios bendigan, que mis pies caminen en tu nombre. Quiero vivir cada día como un resucitado, sabiendo que la cruz no fue el final, que el silencio del sábado fue solo un preludio y que tú vives para siempre. Que mi vida lo diga aunque mis palabras callen. Amén. Oración 4. Envíame, Señor, como testigo de tu resurrección. Señor resucitado, Jesús amado, hoy vengo ante ti con el corazón estremecido por la grandeza de tu victoria. En este día santo, en que recordamos cómo la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío, quiero ser uno de los que corren con esperanza, como María Magdalena, como Pedro y Juan, hacia la tumba abierta que anuncia que la muerte ha sido vencida para siempre. Que esta verdad no solo me emocione, sino que me transforme. Hoy quiero responder a la pregunta que resuena desde aquella mañana luminosa. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Señor, ¿cuántas veces te he buscado en lugares de tristeza, en pensamientos de derrota, en caminos sin luz? Pero tú no estás ahí. Tú vives y me invitas a encontrarte en la vida, en el perdón, en la fe que se renueva. Haz que cada vez que me pierda en la oscuridad, recuerde que tú ya venciste toda sombra. Quiero ser como los discípulos que, después de verte resucitado, no pudieron quedarse callados. Que la noticia de tu resurrección no quede guardada en mis pensamientos, ni solo en mi corazón. Quiero proclamarla con mi vida, con mis decisiones, con cada pequeño acto de amor que haga visible que tú estás vivo, porque tú no me salvaste para que viva escondido, sino para que sea sal y luz, testigo del poder de tu resurrección. Hoy, Jesús, te pido que me envíes, no a tierras lejanas necesariamente, sino a los corazones que me rodean, a los que están hambrientos de sentido, a los que viven atrapados en la desesperanza, a los que piensan que no hay salida para sus heridas. Que mi presencia sea consuelo, que mi voz anuncie la verdad, que mis manos actúen con compasión. No me basta saber que estás vivo, quiero que otros también lo descubran a través de mí. Señor, resucitado y glorioso, dame la valentía de los primeros cristianos, aquellos que, sin miedo, dieron testimonio de ti incluso cuando eso significaba ser rechazados, perseguidos, entregados. Hoy, en un mundo donde muchas veces tu nombre es ignorado o tergiversado, te pido firmeza para sostener mi fe con humildad y anunciar tu amor sin arrogancia, con alegría, con sencillez, con verdad. Que no me avergüence del Evangelio, que es fuerza y salvación. Te entrego mis miedos, Jesús, los que me paralizan cuando tengo que hablar de ti, los que me hacen dudar cuando el mundo se burla de la fe, los que me hacen guardar silencio cuando debería levantar la voz. Pero tú, Señor, me mostraste que no hay miedo que no pueda ser vencido con tu paz. Así como entraste en el lugar donde tus discípulos estaban encerrados por temor,
entra hoy en mi vida y sopla tu espíritu sobre mí. Hazme un mensajero de esperanza, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conozco al que las tiene, porque sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, y en ti he encontrado sentido, perdón, propósito, amor que no se agota. Quiero ser parte de esa iglesia que vive y anuncia, que no se queda detenida en el dolor del Viernes Santo, ni en el silencio del sábado, sino que celebra el gozo del domingo con fe madura y comprometida. Señor Jesús, si tú estás vivo, entonces nada está perdido. Si tú has resucitado, todo puede cambiar. Las heridas pueden sanar, las culpas pueden liberarse, los fracasos pueden tener un nuevo comienzo. Y si tú vives, yo también puedo vivir de una manera nueva. Que esta resurrección no sea solo una memoria litúrgica, sino una experiencia real que me empuje a ser distinto. Que resucite en mí la capacidad de soñar, de servir, de amar sin medida. Hoy me pongo en camino, como los discípulos de Emaús que, tras reconocerte en el partir del pan, corrieron a anunciar a los demás lo que habían visto y oído. Que tu presencia en mi vida sea tan evidente, tan poderosa, que no pueda guardármela. Que donde haya tristeza, lleve alegría. Que donde haya oscuridad, lleve tu luz. Que donde haya desesperanza, hable de tu resurrección. No con discursos, sino con la coherencia de mi vivir. Gracias, Señor, por el don inmenso de la resurrección. Gracias porque en ti todo florece, todo se vuelve posible, todo se llena de sentido. Que no pase este domingo sin que yo tome una decisión concreta de caminar más cerca de ti, de dejar atrás lo que me ata, de abrazar la vida nueva que tú me ofreces. Me entrego a ti, con lo que soy, con mis limitaciones y con mi deseo profundo de ser tu discípulo. Envíame, Jesús, no porque sea digno, sino porque tú me amas, no porque tenga todas las capacidades, sino porque tú me sostienes. Quiero vivir para ti, anunciarte y esperar el día en que también yo, por tu gracia, resucite contigo para siempre. Mientras tanto, aquí estoy, con mi corazón encendido por la luz de tu tumba vacía. Tú vives, y yo quiero vivir en ti. Amén. La alegría que vence la muerte. El domingo de resurrección no es solamente un recuerdo de algo que ocurrió hace más de 2000 años. Es, sobre todo, una realidad viva que se renueva en el corazón de cada creyente que se encuentra con Cristo resucitado. Esa mañana en la que la piedra fue removida del sepulcro y los ángeles anunciaron que Él no está aquí, ha resucitado. Lucas 24:6. No fue el final de una historia, sino el inicio de una nueva forma de vivir. Una vida llena de alegría que brota de la certeza de que el mal no tiene la última palabra. La alegría de la resurrección no es cualquier tipo de alegría. No es una emoción pasajera o una simple sensación de bienestar. Es una alegría profunda, anclada en una verdad que lo cambia todo. Jesús, el Hijo de Dios, venció la muerte. Y con Él, nosotros también podemos resucitar de nuestras propias muertes interiores. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados por la culpa, el dolor, el miedo o la desesperanza? La resurrección de Jesús es la respuesta de Dios a todas esas heridas. Es como si el cielo dijera: no temas, estoy contigo. La vida siempre triunfa sobre la muerte. Esa alegría no siempre llega en medio de la risa. Muchas veces nace en medio del llanto. Así le ocurrió a María Magdalena. Ella fue una de las primeras en ir al sepulcro, aún en la oscuridad del amanecer, cargando con la tristeza de la pérdida. Pero allí, en medio de su llanto, se encontró con Jesús resucitado. No lo reconoció al principio, pero en cuanto Él la llamó por su nombre, su corazón se iluminó con una alegría que ningún dolor pudo apagar. Esto nos recuerda que la alegría de la resurrección no ignora el sufrimiento, sino que lo transforma. Jesús resucitado
No volvió a la vida para seguir viviendo como antes. No regresó simplemente para continuar su ministerio en Galilea. Su resurrección fue gloriosa, distinta, definitiva. Y así es también la alegría que trae. No es simplemente volver a sonreír después de una tristeza, es descubrir una razón más profunda para vivir, incluso en medio de las pruebas. Es saber que todo tiene sentido, incluso aquello que no entendemos. Es confiar en que, aunque los viernes santos de nuestra vida nos dejen sin fuerzas, siempre habrá un domingo de resurrección que traerá luz. Uno de los grandes desafíos de nuestra fe es permitir que esa alegría pase de ser una idea a convertirse en experiencia, porque podemos saber, intelectualmente, que Jesús resucitó. Podemos repetirlo cada Pascua, celebrarlo en comunidad, cantar canciones llenas de júbilo. Pero si esa alegría no toca nuestro corazón, si no transforma nuestra forma de mirar la vida, entonces no hemos terminado de comprender lo que significa. La resurrección no es solo un evento histórico, es una revolución interior. Es permitir que Cristo resucitado viva en nosotros. Esa alegría se manifiesta de muchas maneras. A veces se muestra en la paz serena de quien ha perdonado, otras veces en la mirada esperanzada de quien ha decidido empezar de nuevo. Se ve en la sonrisa de quien ha vencido una adicción, en el abrazo reconciliador de dos hermanos que estaban distanciados, en la ternura de una madre que cuida a su hijo enfermo con paciencia infinita. Esa es la alegría del Evangelio que tanto proclamó el Papa Francisco, una alegría que nace del encuentro con Jesús vivo, una alegría que no se puede guardar, que hay que compartir. Los primeros cristianos eran conocidos por esa alegría. En medio de persecuciones, pobreza y rechazo, ellos irradiaban una esperanza que desconcertaba al mundo. Y esa misma alegría sigue viva hoy, en cada corazón que se deja tocar por el amor del resucitado. No es una alegría ingenua que niega el dolor del mundo, sino una que se atreve a mirar el dolor a los ojos y decir: Cristo ha vencido y yo estoy con Él. En esta primera parte de nuestra reflexión, te invito a preguntarte: ¿has permitido que la alegría de la resurrección te visite realmente? ¿O te has quedado en la costumbre, en la rutina, en la celebración exterior sin experiencia interior? Tal vez sea momento de hacer silencio, de escuchar cómo el resucitado te llama por tu nombre, como llamó a María Magdalena. Tal vez sea momento de dejar atrás la tumba de tus viejas heridas y salir a la luz con un corazón renovado. Jesús no resucitó para ser recordado, resucitó para ser encontrado, y quien lo encuentra no puede vivir igual. La alegría pascual no es un adorno del calendario litúrgico, es un fuego que transforma la vida, y si dejamos que ese fuego arda en nosotros, entonces podremos decir con verdad: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Salmo 118, 24. La alegría de la resurrección no se vive en soledad. Desde el principio, Jesús se apareció a sus discípulos no solo para consolarlos, sino para enviarlos. Vayan y anuncien la buena nueva. Mateo 28, 19. La experiencia del resucitado se convierte en una misión, y esa misión está llena de gozo. Cuando los discípulos reconocen a Jesús, su miedo se convierte en fuerza, su tristeza en gozo y su encierro en apertura al mundo. Esa es la dinámica de la resurrección, una transformación total del corazón que ya no vive para sí mismo, sino para compartir la vida que ha recibido. El Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Juan 20:19. Esa paz no es solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud interior que se experimenta cuando sabemos que no estamos solos. La resurrección trae consigo la certeza de la presencia continua de Jesús. No es un recuerdo del pasado, sino una compañía viva, silenciosa, pero poderosa. En un mundo marcado por la ansiedad, la incertidumbre y las heridas del alma, la resurrección de Cristo nos ofrece una paz que el mundo no puede dar. Muchos buscan hoy esa paz. Algunos la buscan en el éxito, otros en las relaciones,
otros en el control de todas las circunstancias. Pero la paz verdadera solo se encuentra en quien ha vencido el miedo más profundo del ser humano, el miedo a la muerte. Jesús no solo murió, sino que atravesó la muerte y regresó victorioso, para mostrarnos que no hay noche tan oscura que no termine en amanecer. La resurrección nos habla de esa promesa. El sufrimiento no es eterno, el amor no termina en la cruz, y la vida no se apaga en una tumba. Es importante reconocer que no todos los discípulos creyeron de inmediato. Tomás dudó, exigió ver, tocar, comprobar. Juan 20, 24 a 29. Y Jesús con ternura se dejó tocar, se dejó mirar, se acercó a su necesidad. No lo condenó por dudar, sino que lo invitó a una fe más profunda. Esto es consolador para todos nosotros, porque también en nuestro camino de fe hay momentos de duda. Hay días en que la alegría pascual parece lejana. Pero la resurrección no depende de nuestra emoción. Cristo ha resucitado, aunque no siempre lo sintamos. Su victoria no cambia, aunque nuestro corazón vacile. La alegría pascual se convierte entonces en una elección. No siempre sentimos gozo, pero podemos decidir vivir en esperanza. Podemos elegir mirar la vida con ojos nuevos. Podemos elegir confiar, aun cuando todo parezca perdido. Esa es la alegría madura, la que no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios es fiel. La alegría de la resurrección no ignora el dolor, pero lo trasciende. No niega la cruz, pero la interpreta desde la luz del domingo. Uno de los grandes signos de esta alegría transformadora fue la comunidad que nació después de la resurrección. Los Hechos de los Apóstoles nos describen a los primeros cristianos como un grupo lleno de entusiasmo, que compartía sus bienes, oraba con fervor y vivía con sencillez. Hechos 2, 42 a 47. No estaban ilusionados por una idea, sino animados por una presencia. Ellos sabían que Jesús vivía, que estaba en medio de ellos, que su espíritu los guiaba, y eso hacía que vivieran con un gozo que contagiaba. Hoy, la Iglesia está llamada a recuperar esa alegría. No se trata de entretener o parecer feliz, sino de mostrar al mundo que Cristo está vivo. En medio de tantas malas noticias, la resurrección es la gran noticia. En medio de la oscuridad, el cristiano es portador de luz. No porque todo le vaya bien, sino porque ha visto la tumba vacía y ha creído, porque ha escuchado su nombre en la voz del Maestro y ha sentido cómo su corazón ardía dentro de él, como les ocurrió a los discípulos de Emaús. Lucas 24:32. A veces pensamos que para experimentar esa alegría hay que esperar una experiencia extraordinaria. Pero Jesús resucitado se aparece en lo cotidiano. Parte el pan, como lo hizo con los de Emaús. Camina con nosotros por los senderos del día a día. Nos habla en la oración silenciosa, en la palabra que leemos, en el rostro del pobre, en la sonrisa del amigo, en el perdón sincero. Cada pequeño signo puede ser una chispa de resurrección si abrimos el corazón. En esta segunda parte de la reflexión, te invito a mirar tu vida cotidiana con ojos de fe. ¿Dónde está Jesús resucitado hoy para ti? ¿Dónde te está ofreciendo su paz, su presencia, su alegría? Tal vez no escuches su voz con claridad. Tal vez no veas su rostro con nitidez. Pero si estás atento, si abres tu alma, descubrirás que Él camina a tu lado. Y cuando lo reconozcas, tu corazón también arderá de gozo. La alegría de la resurrección no es un simple sentimiento pasajero, sino una transformación radical que afecta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Cuando Jesús resucita, la resurrección no solo es una victoria personal, es un triunfo para todos. Al ver que Jesús ha vencido la muerte, el mensaje es claro: la muerte no tiene la última palabra. Este es el núcleo de la alegría pascual, y es lo que convierte a los seguidores de Cristo en testigos de una nueva esperanza para el mundo. El Evangelio de Mateo nos presenta un momento decisivo cuando las mujeres,
Al llegar al sepulcro, se encuentran con el ángel que les dice: «No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como dijo». Mateo 28, 5-6. Estas palabras son el inicio de la gran proclamación. La resurrección no es solo una afirmación de la vida futura, sino una inauguración de una nueva era en la historia humana. La muerte, que había sido el fin último del ser humano, ahora pierde su poder. El sepulcro vacío se convierte en el signo de que no hay nada más que temer. Este mensaje cambia el curso de la historia. A partir de ese momento, los seguidores de Jesús no serán más los mismos. No se trata solo de una creencia religiosa, sino de un encuentro personal con el resucitado. Y ese encuentro se convierte en un motor para el cambio. El encuentro con Jesús, en su resurrección, transforma el interior de cada uno de sus discípulos y, a su vez, transforma el mundo. Los discípulos, que antes estaban llenos de miedo, ahora son enviados al mundo para dar testimonio de lo que han visto. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19. Les dice Jesús: no se trata solo de proclamar una doctrina, es una invitación a vivir una nueva forma de ser. La alegría de la resurrección, por tanto, no es solo una emoción momentánea, sino una experiencia que se vive en comunidad y que se comparte con los demás. La misión de los discípulos es, en esencia, una misión de alegría, porque, como testigos del resucitado, tienen la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier oscuridad o muerte. Es relevante notar que el mundo en el que vivimos también necesita esta transformación. Vivimos en un tiempo marcado por el dolor, la incomodidad y la incertidumbre. Las noticias están llenas de tragedias y muchas personas se sienten atrapadas en la desesperanza. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser portadores de la alegría de la resurrección. Esta alegría no ignora el sufrimiento humano, pero lo trasciende. No niega el dolor, sino que ofrece una respuesta más profunda. La certeza de que la muerte no es el final y que, más allá del sufrimiento, Dios tiene un plan de redención para cada ser humano. A través de la historia, la Iglesia ha sido un vehículo de esta alegría transformadora. Cada vez que proclamamos la resurrección, estamos invitando al mundo a unirse a la victoria de Cristo. El cristianismo no es una religión de desesperanza, sino de esperanza radical. La resurrección de Jesús nos invita a mirar el futuro con confianza, sabiendo que, al final, todo lo que hemos sufrido será redimido. Cada lágrima, cada sacrificio, cada dolor tendrá un propósito en el plan divino. La alegría de la resurrección de Jesús es un regalo divino que nos invita a vivir con esperanza, transformando nuestra visión de la vida y de la muerte. Este acto de amor infinito nos recuerda que, aunque atravesemos dificultades, el poder de la resurrección está siempre disponible para levantarnos. Jesús no solo venció la muerte, sino que nos ofreció una nueva forma de vivir, marcada por la confianza en que lo imposible se puede hacer posible por Él. Esta alegría no es solo para celebrar en el día de resurrección, sino una fuerza constante que debe acompañarnos a lo largo de nuestra vida. En medio del dolor, la angustia y las pruebas, tenemos la certeza de que la resurrección nos da la victoria definitiva sobre todo lo que nos destruye. La alegría de la resurrección es una llamada a vivir en el amor de Cristo, a extender esa luz a quienes nos rodean y a ser testigos de un mensaje de esperanza en un mundo que muchas veces se siente sombrío. Es una invitación a renovar nuestra fe y a caminar como discípulos de Cristo, con la seguridad de que Él, que resucitó, también nos llama a vivir en plenitud. Así, la resurrección se convierte en la fuente de nuestra vida y nuestra misión.